Entonces, estamos nosotros ya hace varias semanas tratando acerca de esto, yo soy de Jesús, ¿ya? Que teológicamente, ahí Juan, en el Evangelio según Juan, un evangelio que es bien potente, pero también es fruto de un proceso bien concienzudo probablemente de elaboración, ¿ya? No es tomar un lápiz y ponerse a escribir simplemente el Evangelio de Juan, sino que la profundidad teológica que tiene Juan también tiene que ver con una comunidad, la iglesia de Juan, ¿ya? No la iglesia de Cristo obviamente, pero la comunidad que lideraba Juan tal vez, en la que a ellos también les gustaba diferenciarse del resto, ¿ya? En sus cartas Juan hablará de los que son de nosotros y los que salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Eh, Juan hablará también mucho de nosotros y el resto. Eh, y en algunos casos también el Evangelio de Juan y en sus cartas, eh, él será, es como cuando a veces la gente forma parte de un club exclusivo, en el que dispara para otro lado, no tiene nada que hacer aquí, una cosa así. Juan a veces se pone en ese tono, ¿eh? O sea, muy Juan será, pero a veces se ponía bien sectario para sus declaraciones, ¿ya? Eh, no digo que la iglesia de Juan haya sido una secta, pero a veces en el sentido de que muchas iglesias, al querer apartarse y separarse del mundo, se envuelven así ¿cómo se llama? Una ostra, ¿cierto? Así, usted sabe que los moluscos cuando se cierran, usted no los puede abrir, y a veces muchas comunidades se cierran en ese sentido, para no dejar que entre el engaño. Pero a veces, ¿cierto? No es que se cierran para evitar que entre el engaño, sino que a veces también se cierran de tal manera que cuestionan todo lo que está afuera, creyendo que lo que está dentro está a salvo y que lo que está dentro está bien. Y finalmente por eso que muchas comunidades se convierten en sectas justamente por eso. Porque en su afán de proteger lo que está dentro, se desentienden de lo que está afuera. Muchas comunidades vivirían en ese estilo y muchas iglesias cristianas también se convierten en esas comunidades cerradas donde es muy difícil entrar. Hemos hablado varias veces de lo que es convertirse en fariseo. Los fariseos probablemente empezaron muy bien. O sea, ser fariseo hoy día es considerado un insulto, ¿cierto? Pero en los tiempos de Jesús los fariseos eran bien vistos desde el punto de vista religioso y ellos probablemente mantenían su moral y ciertas cosas y se empezaron a enviciar en eso. Y descuidaron, obviamente, probablemente el propósito original que ellos tenían de proteger la fe y proteger también, ¿cierto?, la comunidad, la que ellos protegían también, de tal manera que empezaron a excluir al resto. Cuando viene Jesús, les enrostra esta supuesta exclusividad que ellos tenían con respecto a sus creencias, sus formas, sus métodos, pero en la cual habían excluido a gran parte de la comunidad que necesitaba ser abrazada, que necesitaba el amor de Dios. Hemos pasado por varias yo soy de parte de Jesús, ¿cierto? Yo soy, dijimos, el buen pastor, yo soy el pan que vino del cielo, yo soy la resurrección de la vida, yo soy el pastor, yo soy la puerta de las ovejas, y hoy día vamos a ver, yo soy el camino, la verdad y la vida, aunque probablemente podríamos dividirlo en tres: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y hacer tres estudios distintos, o quedarnos varias semanas en cada uno de esos conceptos, ¿ya? Pero obviamente hay mucho que hilar ahí. Yo creo que podemos volver a este tema 100 veces y vamos a seguir encontrando cosas nuevas. De hecho, hoy día muchas cosas lindas salieron. Mientras lo completaba dije, no voy a hacer nada más, pero empecé a notar varias cosas que me empecé a entusiasmar. Así que ese entusiasmo quiero también transmitírselo a ustedes. El pasaje comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. Nosotros a veces le decimos a la gente: no, quédense tranquilos, yo me voy a hacer cargo, ¿cierto? Pero nosotros como seres humanos podemos prometer así, bueno, no quiere decir de que nosotros no prometamos ciertas cosas. No, te prometo que mañana voy a estar ahí. Pero no somos dueños del mañana. Tenemos toda la intención, esto lo hemos también hablado otras veces, yo se los compartía,
tengo toda la intención de hacer las cosas y planificarlas para que, no, mira, mañana o la próxima semana voy a estar en tu casa y haremos esto y haremos aquello. Tengo la mejor intención de hacerlo, pero no puedo dar 100% de garantía porque no sé si mañana voy a estar vivo. Entonces Jesús comienza con una palabra donde les dice, esténse tranquilos, quédense tranquilos. ¿Creen en Dios? Confíen en mí también. Vamos a volver a esta idea más adelante. Jesús establece verdades, no simples promesas. Cada verdad que Jesús anuncia, cada declaración que Jesús anuncia, puede ser considerada como un tremendo pilar ensartado en el suelo, inamovible, confiable, robusto. No es una casa montada sobre uno, ¿cómo se llaman eso? Sobre unos pollos. Si las verdades que Jesús declara fueran simples pollos donde está montada una casa, no es muy confiable. Pero cada verdad que Jesús anuncia, cada promesa que Jesús realiza, es un tremendo pilar plantado en tierra. Lo que está encima construido se puede caer, se puede derrumbar, se puede mover un poco, pero los cimientos van a estar firmes. Si nuestra vida está fundada sobre eso, hermano, vendrán tempestades. Mire, puede que nuestra casa se maree para todos lados, pero el fundamento va a seguir ahí. Y por eso es que confío que ese amor con el que Dios nos ha atraído y nos ha llamado está ahí y permanece. Podemos ser muy zarandeados, pero el amor de Dios permanece. Ese es el fundamento y yo confío en eso. Así que son verdades, no simples promesas. Ahora, en esto yo soy que estamos revisando, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice además, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, por mucho tiempo, yo mismo y muchos predicadores también hemos tomado este pasaje como marcando, como haciendo estos torniquetes de esto como el que se saltaron, ¿cierto?, para el estallido social. Como diciendo, aquí no entra nadie, sino es a través de Jesús. Entonces, ese tipo de, o estas puertas que hay en los aeropuertos, o en ciertas partes donde uno no puede entrar, ¿cierto?, con cosas metálicas que hacen sacar, ¿cierto?, porque es una puerta que está deteniendo para que no pase cualquiera. Entonces, por muchos años, yo tomé este pasaje, por eso quería dar una vuelta de tuerca hoy día. Tomé este pasaje como ese filtro diciendo, aquí no entra cualquiera. Y este último tiempo, y este pasaje en particular, lo que estamos viendo hoy día, la declaración de Jesús no es un filtro. O quiero dejar de verlo como un filtro, sino, por mucho tiempo lo vi como una exclusión antes que una invitación. Como unas palabras que rechazan más que abrazan. Como una declaración que aleja más que acerca. Mucha gente tiene muchas dudas y sus ideas acerca de Dios son muy confusas a veces, porque le han enseñado aquí, porque le han enseñado allá, porque han escuchado a Dios por aquí, han escuchado a Dios por allá, porque han escuchado de un montón de cosas y vienen muy confundidos. No tienen la película clara. Por lo tanto, si pudiéramos decir, si entran por ahí y decimos, ¿usted cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida? No sé, para afuera. Porque el que entra tiene que creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo por años pensaba, bueno, no así exactamente, pero me entiende menos la idea. Pero resulta que yo todavía estoy abrazando la idea de Jesús como camino, verdad y vida, y me está tomando toda la vida ese ejercicio de conocimiento de Dios. Todavía estoy experimentando a Dios, hoy de una manera nueva como padre de un lolo ya de más de 18, y lo experimenté como hijo cuando aún, ¿cierto?, no tenía mayores responsabilidades de adulto. Lo experimenté como maestro, como pastor, como guía. Y hoy estoy experimentándolo de una manera distinta. ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿El que conocí cuando era niño? ¿El que conocí cuando recién conocí al Señor? Cuando recién conocí al Señor, no lo sabía todo de Dios. Y hoy día, tampoco.
Pero si me hubieran preguntado, ¿tú crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Bueno, la Biblia dice que sí, así que sí, sí, para adentro entonces. Entonces esa declaración, cuando dice, nadie viene al Padre si no es por mí, yo lo miré por mucho tiempo como un filtro para no dejar entrar a cualquiera. Hoy día digo, Señor, esa declaración es una invitación para que entre todo el mundo. Y las palabras de Jesús son, vengan a mí todos. ¿Quiénes? Los que declaran solamente estas verdades. No, si estáis, mira, si estáis hecho pebre, compadre, venga a mí. Si estáis lleno de pecado, ven a mí. Alguna gente decía, no, yo no voy a la iglesia porque si yo entro a la iglesia, los santos salen arrancando, ¿cierto? No, es que tengo que dejar este vicio, es que tengo que dejar esto y aquello. Jesús dice, vengan. Lamentablemente, muchos de nosotros durante un tiempo dijimos, no, usted tiene que primero creer esto, aquí y aquí y allá, y recién después entonces hacerse un hijo de Dios. Pastor, le tengo que confesar, recuerdo que hace años atrás habían personas que iban a la iglesia por un par de semanas, ¿ya? Y usted decía, ustedes ya son parte de nosotros. Yo decía, no, lo confieso, ahora lo confieso delante de todos mis hermanos. No, ¿por qué ellos no han aceptado a Cristo como su Salvador todavía? ¿Por qué el pastor lo dice que son parte de nosotros? Perdóneme, pastor, por haber pensado así. Una falta de amor tremenda de mi parte y una falta de visión pastoral. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Y veo en esa acción, veo a Jesús. Porque Jesús era así. Jesús se abrazaba, se sentaba con gente que el resto le decía, no, usted no tiene por qué estar sentado aquí. Y más encima Jesús, si usted se junta con puros borrachos, y probablemente sea igual que ellos, un borracho más. Aquí no entra cualquiera, dirían muchos predicadores años atrás. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es una exclusión, es una invitación. Entren, aquí hay camino. Entren, aquí hay verdad. Entren, aquí hay vida. No lo entiendo a cabalidad todavía. Ya lo entenderás. Mira, ¿veías que está allá? Sí, lleva 80 años del Evangelio. ¿Tú crees que entiende todo? Y aquí está. ¿Veías que está ahí? Lleva 3 semanas. No tiene, es un pajarito todavía, un pollito. ¿Tú crees que entiende algo todavía? Cree en Dios nomás. Y las cosas que habla el pastor o el maestro que enseña, no entiende nada. Pero está aquí. Y yo le abrazo y le recibo. Lo que está hablando me hizo acordar cuando la iglesia disciplinaba. Y nosotros nos dábamos. Pati, mira, van a haber defensores de ese método con versículos y Biblia en mano, que tal vez van a rebatir ese argumento y los entiendo. Somos hijos de nuestro tiempo, vivimos en ese tiempo tal vez donde probablemente había nuestra estructura social era otra. Y no quiere decir, y eso es el temor que a veces yo tenía, Señor, ¿nos hemos puesto más blandos? Que a veces uno también tiende a pensar eso. De hecho también, otra confesión, cuando el pastor Silvio de repente dice, pastor, usted tendría que haber sido más drástico acá en esto. ¿No? Pero no, pues si la Biblia habla de la disciplina aquí. Y si no, no hace caso, tenlo por gentil y publicano y todo lo demás, ¿cierto? Y todo. Esa exposición, esas humillaciones, justamente lo que hacían en muchos casos era aislar al que había hecho mal, ¿no es cierto? Y seguir elevando la posición y seguir elevando el ego de muchos hermanos que en ese tiempo eran, pero es que una pura zancadilla y nos mandamos todo al suelo. Entonces, esa supuesta superioridad moral, lo que hemos dicho en otra semana, es fariseísmo puro, no nos damos ni cuenta, pelamos a los fariseos y nosotros estamos en las mismas. Entonces, la iglesia a través de la historia ha estado siempre, yo creo que es como cíclica. Pasa por periodos probablemente donde se vuelve tal vez muy laxa y otros periodos donde se vuelve muy estricta también y pasa por estos ciclos donde fariseos de todos los tiempos
van pasando. Dice, Señor, yo veía en esa actitud mía, a veces cuestionando las decisiones del pastor como en su ejercicio pastoral, y el fariseo de la historia era yo, y el misericordioso era él. Pastor, yo entiendo que usted, cierto, no, el pastor sí lo se cree todo porque el Pablo lo llena de alabanza. No, yo sé que el hombre toma con mesura lo que digo yo, por eso lo digo con tanta libertad también. Y también él es consciente de sus propias debilidades. Yo tampoco estoy diciendo, no, el pastor es perfecto, el mejor pastor del mundo. Tiene también, cierto, sus dificultades como todo líder también, pero yo respeto mucho esa parte pastoral que he visto en él, que yo no la tengo. Yo carezco de esa... Para enseñar yo sirvo, pero no para ese tipo de situaciones. Entonces, a veces nos olvidamos justamente de eso, de la misericordia, y hace también que... ¿Qué es lo que pasaba? Que probablemente muchos pecadores de esos años que eran llevados a... Los que eran llevados a disciplina quedaban expuestos. Y los que andaban pecando, decían, pues hay que tener más cuidado para pecar, porque no es cosa que dejaran de pecar, sino que iban a tener que hacerlo más escondidos nomás, para que no los pillaran. Y el objetivo no se cumplía, que los hermanos dejaran de pecar, sino que probablemente buscar estrategias para pecar más piola, que nadie los vaya a pillar. Y si el punto es ese, hermanos, ¿sabe Dios que no vamos a dejar de pecar? Sabemos nosotros que no vamos a dejar de pecar, ¿cierto? Sino que vamos a seguir. Pero el ser conscientes de nuestro pecado y ser conscientes también de qué es lo que es el pecado. Dirá ¿cómo dicen, cierto? Pecar es errar el blanco. Ya, está bien, ese es el origen de la palabra, o una de sus traducciones. Pero en el fondo, ¿qué es pecar? Probablemente la definición de pecado se entienda mucho más a través de los efectos que trae, las consecuencias del pecado. Hay una consecuencia eterna que ya la conocemos, y esa estamos todos ya, y fuimos libres de esa, ¿cierto? Pero seguimos pecando, entonces siguen habiendo consecuencias de... Entonces, si ya no hay consecuencias eternas para nuestro pecado, porque a pesar de que seguimos pecando ya hemos sido salvos de la condenación eterna, ¿cierto? Eso lo entendemos, pero seguimos pecando. Entonces decimos, bueno, Señor, si ya no hay condenación eterna para los que estamos en Cristo Jesús, ¿qué pasa cuando pecamos? Si hoy día nosotros pecamos, ¿qué pasa? ¿Nos condenamos? No, pues ya estamos salvos. Pero vamos a seguir pecando, ¿cierto? Porque es prácticamente inevitable que lo hagamos. No queremos pecar y no lo hacemos tal vez con tantas ganas, o probablemente sí, no lo sé. Pero pecamos, por hermano. Como dice la Pati, a cada rato estamos pecando, porque hablamos de más, porque hablamos de menos, porque callamos, porque decimos, porque omitimos algo, porque hacemos o porque dejamos de hacer. Pecamos de muchas maneras. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias hoy de nuestro pecado? Por ejemplo, aquí estoy saliendo un poco el tema, pero conviene que lo hablemos. ¿Cuáles son las consecuencias que hoy tiene el pecado? Tristeza. ¿Tristeza para quién? Porque cuando uno peca, el alma se entristece. Hay, puede ser también tiene falta de comunicación con los demás, no hay lado. Ese es un punto. Ese es un punto bien fuerte con el tema del pecado. El pecado es una de las cosas que hace, el trabajo de los muy buenos que hace es aislar, separar. Precisamente, ese es un punto y una palabra clave en lo que el pecado hace. Separación. Porque hay una pérdida de comunión. Cuando David decía, mientras yo pequé, perdí mi comunión con Dios y andaba mañoso, era un carne amarga, me enojaba por todo, el que se me atravesaba el gato pagaba el pan. Mientras yo pequé, eso me pasaba en mi estado de ánimo personal. Pero también mi entorno se ve afectado por el pecado. Si bien el pecado, ya que soy un hijo de Dios, no tiene consecuencias eternas, sí tiene consecuencias en nuestro entorno. Entonces uno puede decir, no, yo soy salvo de condenación. Sí, por hermano, pero si usted peca hoy día, se afecta a usted e inevitablemente afecta a los que están a su alrededor. El pecado nunca va a pasar piola para usted y el resto va a quedar, ¿cierto? Siempre hay consecuencias en ese sentido. Por lo tanto, esa es la invitación también. Por eso que, claro, alguno dirá, yo voy a esconder esto para que no... Como hay disciplina, no vamos a pecar. Las winchas, pecamos igual. Las leyes están y las leyes se siguen rompiendo todos los días. ¿Y cuál es el cuestionamiento que a veces se hace o la conclusión? Hay que hacer leyes más duras.
¿Usted cree que con leyes más duras la maldad se va a acabar? ¿O la gente va a dejar de hacer maldad? Siempre van a encontrar la manera de seguir haciendo el mal. Y nosotros como seres humanos, por eso que lo que hablaba en un principio acerca de la voluntad, no simplemente decir, Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero pecar más. Ya dice el Señor, de acuerdo, ¿y qué vamos a hacer para eso? Bueno, Señor, transfórmame, quebrántame, ya, pero es que esa es la parte fácil si yo hago toda la pega. Somos nosotros los que tenemos que hacer actos, hacer acciones. Insisto, con lo que decía, levantarme temprano, bueno, eso es un ejemplo nomás. Pero hacer cosas, si ya yo era bueno para explotar en una discusión, tengo que hacer actos que me ayuden a controlarme en mi estado de ánimo y en mis emociones también, ponerlas bajo control de Dios. Pero eso no lo va a hacer Dios con una varita mágica. Eso implica disciplina personal. Entonces no es simplemente decir, Señor, quebrántame, transfórmame. Así es re fácil decirlo. Entonces si después decir, es que yo le pedí a Dios que me quebrantara, que me doblegara, que me ayudara con mi carácter, pero parece que Dios no ha hecho nada todavía. Entonces uno preguntará, ¿el problema estará en Dios? ¿Será que Dios no ha hecho la pega? Estoy seguro que no. Estoy seguro que yo no he hecho la pega. Bueno, sigamos adelante. Es una invitación más que un rechazo. Lo decíamos, nadie viene al Padre si no es por mí. No es una puerta para excluir, sino es una invitación. Vengan donde está el camino, la verdad y la vida. Este es el camino al Padre. ¿Quieres ir a Dios? Este es el camino. Señor, no lo entiendo todo. Yo hago esa parte que tú no entiendes, yo la hago. Su Espíritu Santo dice que ha venido, ¿cierto?, para convencernos, para llevarnos a toda verdad y justicia. Por lo tanto, hay que ponerse en las manos de Dios también. Hemos convertido una religión con una entrada controlada, como la de los aeropuertos, antes de un venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Avancemos un poco en el versículo 7. Dice, si me conociereis, pero, dice, versículo 7 dice, si me conociereis, pero la verdad uno dice, si me conociereis, pero si le conocían, po. Pero dice el versículo 8, pero le conocéis y le habéis visto. Entonces cuando dice, cierto, si me conocieron, uno dice, pucha, si ustedes me conocen, porque es como diciendo, ustedes conocen y saben, pero probablemente no se han dado cuenta. Por eso que el pasaje es como pegarle un cachamal, decíamos antes nosotros, ¿cierto?, en la cabeza, diciendo, oigan, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, ustedes creen en Dios. Hagan uso de esa fe. El capítulo comienza con palabras de ánimo, porque lo que les venía, Jesús había estado hablando de su muerte y todas esas cosas. Entonces son palabras que a cualquiera lo desaniman. Pero Jesús le dice, tengan ánimo. Tengan ánimo. No se turbe vuestro corazón. Y ese no se turbe vuestro corazón no es desconocer las dificultades y hacerse el loco. ¿Ya? Jesús no dice, en cierto sentido, no, mire, hay preocupaciones, olvídense de esas cosas. No. Mire, el mismo Señor Jesús estuvo en angustias tremendas. Y también, ¿cierto?, cuando habló con sus discípulos, le dijo también, Pedro, y le dijo al resto también, van a pasar cosas terribles, pero yo he rogado a Dios. Y cuando Jesús también, ¿cierto?, está en Getsemaní y ora, y le dice a su amigo, estoy muy complicado, tengo mucha tristeza, necesito que estén conmigo. Y clamó también al Padre para que su espíritu fuese confortado, y habían ángeles también, ¿cierto?, que estaban ahí confortándole y dándole ánimo. Entonces Jesús también creía en esto. Sabe que hay preocupaciones en nosotros. Pero dice, pero ahí está Dios. Pero ahí está Dios. Entonces, no es que no tengamos turbaciones en nuestra vida, pero que cuando venga el problema, cuando venga la dificultad,
confiemos en el Señor. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. No es desconocer las dificultades. Es que aún reconociendo las dificultades, también sepamos que podemos confiar en Dios. Podemos estar muy desanimados, pero al final de nuestro llanto tenemos que decir, pero Dios está conmigo. Esto lo he escuchado muchas veces en muchos hermanos, diciendo, hermano, me pasa esto, me pasa aquí, me pasa allá, pero yo estoy confiando en el Señor. Hermano, esas palabras son, pero a mí por lo menos me llenan de ánimo y me llenan de confianza. Hermanos que la están pasando muy mal, pero dice, el Señor es mi ayudador, es mi fortaleza. Y yo cuando leo estos pasajes diciendo estos hermanos y hermanas, mi corazón, más hermanas que hermanos, mi corazón se conforta. Y así es. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí y crean en mis promesas. Creen en Dios, entonces confíen en mí. La solución de Jesús para estas dificultades no es una receta. Como hemos dicho en otras ocasiones, no es cosa de disparar versículos bíblicos. Es hacerse mía esa promesa. ¿Cómo hacemos las promesas de Dios nuestras? En una relación con Dios. En haber experimentado la paz de Dios. No simplemente en memoria, ay, ¿cómo decía este versículo bíblico? ¿Cómo es? No, yo confío en Dios. No me acuerdo cómo dice el pasaje. No me acuerdo en qué parte de la Biblia está. Pero confío en el Señor. En un tiempo yo dije, pucha, siempre me he hecho el propósito de leer la Biblia completa, de tapa a tapa, empezar a leerla. ¿Saben qué? En mis 50 años, ya yo desde niño conozco al Señor, nunca he leído la Biblia completa. Probablemente la he leído entera por trozos, pero nunca de manera ordenada, que traté la Biblia en un año. No, nunca, ni un método logré hacerlo. Hoy día digo, Señor, puede que no me sepa la Biblia de memoria y puede que hay muchos misterios ahí que todavía no logro entender. Pero también sé que no necesito saberme la Biblia de memoria ni descubrir las grandes doctrinas de la Biblia mientras mi corazón no esté en paz con el Señor. Si yo conozco la Biblia de tapa a tapa, pero frente a las dificultades me derrumbo y no puedo confiar en Dios, entonces de nada me sirve conocerme la Biblia de tapa a tapa. Hay muchos maestros de teología que conocen la Biblia al revés y al derecho y se peinan con la Escritura y lo que es doctrina y lo que es historia, arqueología, todos los temas que usted pueda saber. Y viven perseguidos. Porque tanto conocimiento nos ayuda a confiar más en Dios. Es simple conocimiento. Y hablar desde el tecnicismo, desde el conocimiento, no hace un hombre que crea más en Dios y que confíe más en Dios. Eso lo hace la experiencia diaria. Y probablemente mis hermanas van a decir, hoy me gustaría entender la Biblia y explicarla como la explica el hermano Pablo. No, hermanas, no, hermanos. Eso no es la gracia. La gracia es que frente a las dificultades usted puede confiar en el Señor. Y cuando el hermano que está a su lado está en dificultad y usted le pone el hombro y usted ora por él, eso vale más que 10.000 tratados de teología. ¿De qué nos sirve saber teología si nos desentendemos de nuestro hermano? Si no practicamos el amor, la misericordia. Entonces simplemente letra muerta. Por eso dice la letra mata. Y no quiere decir que no estudiemos la Biblia, la estudiamos. Me encanta estudiar la Biblia y descubrir cosas en ella, me encanta. Pero sí, como hemos dicho en otras ocasiones también, o lo he dicho personalmente, si de aquí, de todo lo que leemos, estudiamos, sacamos conclusiones, de repente yo ahí me entusiasmo con la palabra, si de esto yo no me convierto en mejor persona, no sirve de nada. Si sigo siendo el mismo ingrato de siempre, si sigo siendo el mismo odioso de siempre, si sigo siendo un tipo egoísta, ególatra, de nada me sirve saberme la Biblia de tapa a tapa. Si de aquí no salimos siendo mejores personas, de nada nos sirve cantar, darnos vuelta a carnero, orar, llorar, lo que sea en los cultos, ¡ay, Señor, de aquí para allá! Pero si salgo por esa puerta y soy tal cual como cualquier simple mortal desentendiéndome del resto, no he entendido nada del Evangelio. No he entendido nada del Evangelio. La solución para la situación que podamos vivir es una relación personal con Dios. Y esto, como insisto, no es una receta, no es disparar versículos bíblicos a diestra y siniestra, no es saberse la Biblia de memoria, es una relación con Dios. Y eso
Muchos hombres lo lograron antes de tener la Biblia en la mano. No existía la Biblia, no existía la Escritura. Probablemente muchos hombres Enoc, que caminó con Dios, probablemente no sabía ni leer ni escribir, pero se relacionó con Dios. No necesitó leer grandes tratados de teología para entender que es importante tener una relación personal con Dios. Otra verdad tremenda, para ir terminando, por ahora, que la verdad es que es bien tremendo este pasaje cuando lo leo por 50ª vez. Moradas. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué es una morada? Me gusta la alabanza, calles de oro. Yo sé que hay hermanos que le encanta hacer mar de cristal, por esas calles yo voy, ¿cierto? Y todas las... Ya. Pero hay una canción que me gusta que dice, el hogar es donde está la gente que uno quiere, la gente que uno ama. Puede ser 4 paredes peladas, con un techo que se gotea, pero si mis seres amados están ahí, ese es mi hogar en el que yo quiero estar. Puedo estar en una mansión con los mejores lujos y calentito y con un refrigerador repleto de cosas. Y puedo estar ahí, ¿cierto? Con un tremendo televisor, me gusta ver películas, tele, ¿cierto? Calentito al lado de la estufa, con una buena Coca-Cola en la mano, como estamos grabando a los hermanos. Pero si Marcelo y Vicky estuvieran en otro lado lejos, no me sirve de nada. El hogar, en lugar de confort, calles de oro, mar de cristal, ¿saben qué? Me da lo mismo. Si está Jesús ahí, entonces vale la pena estar. El hogar es donde está Jesús. El lugar de paz es donde está Jesús. Si llego a las calles de oro y mar de cristal y no me encuentro con el Maestro, ¿saben qué? Muy lindas sus calles de oro, muy lindo su mar de cristal, pero ¿dónde está el Maestro? Una canción que nunca la escuché en español, me escuché en inglés. Los tipos decían, y veí, y calles de oro, y mansiones, y me paseaba por aquí, por allá, y estaba yo maravillado viendo todo ese esplendor, ese fulgor, y mis ojos no lo podían creer. Y de repente me encuentro que toda la gente empieza a mirar para un lado, y yo digo, ¿para dónde están mirando? Y cuando me doy vuelta, veo al Maestro. Y ahí sí que ya, dijo este hombre, eso lo superó todo. ¿Qué calles de oro? ¿Qué mar de cristal? Lo único que yo quiero estar contigo, Maestro. Eso es lo que yo quiero. La morada es, más que mansiones, es donde está Jesús. Podemos estar rodeados de muchas cosas, pero si no está Jesús, entonces la morada no tiene ningún sentido. Es un lugar para quedarse. No es un refugio temporal. ¿Sabe qué? Ahora sí que termina. Mucha gente viene a la iglesia, mucha gente se acerca a Dios como quien se guarece bajo un paradero o bajo un alero en un día de lluvia. Pero cuando la lluvia se detiene, esto lo vimos la otra vez también, la gente se va. Y se olvida del paradero, se olvida de esa cosa, ese techito, ¿cierto?, que lo acogió por unos instantes mientras llovía, se olvida. Mientras estaban debajo, pucha que valoraban el paradero, ¿cierto? Que valoraban el alerito ese del negocio o del techito de la casa que dejó, se agradecía y pucha qué conveniente que es. Pero una vez que la lluvia se ha ido, nosotros no somos de ese tipo de personas. Nosotros queremos estar con el Maestro, bajo el techo, en la morada, donde está el Señor, para estar siempre con el Señor. En tiempos de lluvia o en tiempos de sol, estar con el Señor. Ojalá mucha gente pudiera entender eso. Nosotros le ofrecemos el techo, nosotros le ofrecemos el alero, nosotros ofrecemos este lugar donde está Jesús. Mucha gente viene, se siente bien, se siente cobijada, se siente consolada cuando vienen a despedir a algún ser querido. Se sienten muy queridas, muy amadas. Pero una vez que el dolor ha pasado, se alejan.
Nosotros no somos así. No debemos ser así. Sino saber que la morada, cuando dice Jesús, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esas palabras son las que traen paz. Bueno, a pesar de que los discípulos todavía seguían con sus dudas ahí entre medio, pero Jesús les trata de confortar con estas palabras. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, dice, maestro, ¿usted va a estar ahí? Sí, entonces voy a estar tranquilo. ¿Le pasa de repente que usted va a algún lugar y dice, me pasa con un colega que tengo, como es nuevito él, pero ¿va a estar usted ahí, no? Sí, sí, voy a estar. Entonces voy. Personas que nos dan seguridad. Señor, ¿usted va a estar ahí? Sí, hijo mío, he prometido estar todos los días. Entonces yo estoy tranquilo. Que sea nuestra confianza en el Señor. Amén. Lo dejé hasta aquí nomás porque tengo varias cosas más que me gustaría seguir revisando más adelante, pero eso queda para el próximo jueves, si el Señor así lo permite.